Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Necesitas reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Con el apóstol Fabián Rottenberg. No es con ejército, no es con fuerza, ni es con espada. Es con el Santo Espíritu de Dios. Y aquí el salmista reconoce que tu brazo, su diestra, lo sustentó. Entonces, mi amado, de aquellas cosas que fuiste guardado, muchas de ellas que ni siquiera conoces. Hay algunas que ni siquiera recordás. Yo te aseguro que no. ¿Por qué? No recordás porque ni siquiera sabés qué pasaron. Tal vez en algún momento que iban a entrar en tu casa, tal vez en algún momento que te estaban esperando para hacerte algo en un lugar y el Señor desvió todo. Entonces, qué importante es para nosotros aprender a descansar en Dios y saber que por sobre todas las cosas, porque si tenés la posibilidad de asegurar tu casa, asegurar tu auto, tener un seguro de vida, hacer lo que sientas, pero por sobre todas las cosas, que sepas que hay alguien que te sustenta. Como decía el salmista decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Sí, amado. Si despertamos es porque Él nos sustenta. Entonces, esto es algo que nosotros debemos incorporar, primero debemos saber, debemos conocer. Y yo creo que esto es algo que debemos incorporar, amados. Acompáñenme, vamos al Salmo 45. A ver. Salmo 45. Vamos a leer, déjenme buscar el versículo. A ver. Versículo, y lo había anotado, 4, versículo 4. Dice, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Paremos aquí un instante. Tu diestra, dice, te enseñará cosas terribles. Entonces, la enseñanza, mis amados, es algo que está a la diestra de Dios. La enseñanza es algo que nosotros, por lo menos esta versión dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Saben que hay gente que, y lo digo con respeto esto, pero no le interesan las enseñanzas de Dios. Quizá alguien porque fue bendecido a través de un milagro glorioso, de una sanidad, cosas que son muy fuertes de parte de Dios y que son una bendición. Pero no nos podemos quedar solo en eso. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar a través de su bendita palabra. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Y necesitamos ser alimentados. Necesitamos ser alimentados porque, mirá, si no nos alimentamos con las enseñanzas que Dios nos da en su palabra, corremos el riesgo de comer cualquier cosa. Y te decía al principio que yo quiero que me gusten las cosas que le gustan a Dios. Anhelo que te gusten las cosas que le gustan y le agradan a Dios. Entonces es como que Dios nos quiere cambiar el paladar, amados. Yo recuerdo, mire, con mi papá, él siempre tuvo un paladar muy especial. De chico íbamos a comer a lugares donde, en esos lugares, es más, él a veces se preguntaba, ¿a quién saliste vos? Él es como que en algunos lugares que íbamos, entre plato y plato,
él se pedía era como un helado con champagne. Sí, hermano, de verdad. No cualquier helado, era helado de limón. Yo no entendía, para mí era el postre ya. Pero él, ¿por qué pedía eso? Para limpiar el paladar. Para limpiar el paladar. Y exquisito él. Pero para probar y comer el plato que seguía, por ejemplo, le daban una entrada, se pedía eso, se le limpiaba el paladar, entonces, según él no, según los que saben también, yo la verdad pero me quedaron grabados esas cosas. Y él se limpiaba el paladar, y ahí le entraba al otro plato. Ayer hablaba con uno de los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Que me decían que lo echaron de un tenedor libre porque... ¿Lo echaron? ¿Sí o no? Mejor lo dejo ahí, no voy a decir quién era. Ese se ve que le entraba todo, hermano. Pero, es más, una vez me contaron, hermano, yo la verdad, pero me contaron que el vino, una de las cosas que hace también es esa, limpiar el paladar. Esto no es el vía libre para que no se me haga ahora el de paladar limpio. Pero dicen que el vino también lo que hace es eso. Entonces, bueno, antes de esta clase de gastronomía, ¿de qué le estaba hablando? Ya me olvidé. Tu diestra te enseñará. La diestra del Señor, lo que está es decir, hay cosas que tienen que ver con la enseñanza, mis amados, que nosotros debemos... Miren, esa idea que le decía recién, de alguna manera para aterrizársela, esto es como que alguien, que Dios hizo un milagro en su vida y lo transformó, lo sanó, le restauró su hogar. De repente pasa a dar su testimonio y ahí empieza a contar su testimonio y dice, porque yo antes era esto y era aquello y era lo otro, y era un caníbal, y me comía a las personas, y las comía crudas. Sí, bueno, ¿sabe que hay testimonios que están 50 minutos diciendo lo que eran hasta que conocí a Cristo? Y yo digo, gloria a Dios. Mire que, hermano, a mí los testimonios, yo me deleito, y me deleito en lo que el Señor ha hecho en cada uno de ustedes y está haciendo. Pero no se puede vivir siempre igual diciendo 50 minutos que eras Hannibal Lecter, era el que se comía el caníbal. Y después, porque para mí lo único que edifica de eso es que conoció a Cristo, hasta que conoció a Cristo. Pero entonces no se puede estar todo el tiempo con lo mismo. Está bueno que es para impactar y para que las almas reciban lo que Dios es capaz de hacer en una vida. He visto transformaciones de vidas que eran imposibles, hermanos. Era imposible por la dureza, por las cosas que habían vivido en su... Y esto que le digo, lo puse como ejemplo, pero es algo real. Hay gente que hacía locuras, hermanos, hasta que conocieron a Cristo y fueron cambiados. Pero llega un momento que necesitamos ser alimentados, ser enseñados por Dios. Si no, no vamos a avanzar. Algunos viven exclusivamente recordando lo que eran y ahí se corre un riesgo muy grande. Porque si no recibís el alimento te podés estancar y corres el riesgo de empezar a retroceder. Y eso no es lo que quiere Dios. Yo sé que algunos eran y éramos los peores, pensando, diciendo, haciendo cosas irreproducibles. Pero llega, como dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos de vosotros. Esto eran en el pasado, mas ahora habéis sido lavados, santificados y justificados por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alabado es el nombre de nuestro Dios. Necesitamos, benditos de Dios,
ser enseñados por Él, y su diestra nos enseña. Eso es algo que debe producir deleite en nuestras vidas. Debemos deleitarnos en las enseñanzas de Dios, porque si no, hermano, a ver, ¿en qué? Algunos me dicen, ¿y de qué quiere decir la Biblia cuando dice el fin del mundo? A ver, ¿de qué habla el fin del mundo? Está hablando del fin de un sistema. ¿Y qué quiere decir cuando habla de arrebatamiento? Y uno queda ahí en el aire. Hay cosas. Es más, mire, hay un pasaje, creo que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Déjeme buscarlo, o en el primero, cuando David hace una especie de endecha a Jonatán. Creo que es en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Mirá, dice en el capítulo 1, en el versículo 25, mirá lo que habla aquí David. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia, el versículo 26, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Oiga esto, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ahora, alguien que no es alimentado por la palabra de... ¿Qué pensará la comunidad gay de este versículo, hermano? ¿Qué pueden pensar de este versículo? ¡Ah, me la dejó servida!, estarán diciendo. Pero no hablábamos antes, como dice el Salmo 133, cuán delicioso, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es decir, David había desarrollado un amor, pero un amor sano. Un amor sano mire, puede haber amor sano, hermano, entre dos varones. Sí que puede haber. Es más, puede haber amor sano entre dos mujeres también. O sea que cuando uno no está en Cristo, cuando uno no tiene la mente de Cristo, puede pensar cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad. Sin embargo, uno puede desarrollar un amor genuino, un amor... Esta semana estaba viendo el noticiero y vi una noticia que yo no sé cuántos lo vieron. Era una cantante de hace... llamada Marilina Ross. ¿Cuántos saben lo que pasó esta semana? Se casó. ¿Pero con quién se casó? Con la novia. Sí. Se casó con una mujer. Discúlpenme, hermano, yo no quiero ofender a nadie. Las cosas son como son. Eso no es un amor sano. Eso no es un amor sano. No es un amor sano. Pero sí puede haber amor sano entre dos mujeres. Puede haber amor sano. Y perdóneme que se lo diga de esta manera. No hace falta que... No sé ni cómo decírselo, hermano. No hace falta ni que haya una cama de por medio. A eso me refiero. Yo sé que es un tema escabroso, pero tal vez está oyendo, está mirando a alguien que tiene inclinaciones, o esto le puede parecer fuerte. Quiero decirles algo. Dios te ama. Dios ama al pecador. Dios aborrece el pecado, como dice ese himno. Pecador, ven a tu dulce Jesús. Él te está esperando, Él te está guardando. Por eso aquí, mis amados, de alguna manera el lema que levantamos es: afuera el pecado, pero adentro el pecador. Y gloria a Dios que el Señor abrió sus brazos para recibirnos a todos nosotros, porque en definitiva todos éramos pecadores, todos necesitábamos de Dios, y todos aún en este tiempo seguimos dependiendo y necesitando urgente a Dios. Es así, mis amados. Pero volviendo, porque me fui del tema. El tema es que estábamos viendo en el Salmo 44, donde dice que su diestra nos enseña. Recuerden que nosotros estamos buscando lo que deleita a Dios, las delicias de Dios.
Dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, que el pueblo de Dios, miren, se los voy a leer, ¿saben por qué fue destruido? Destruido porque le faltó conocimiento. A ver, Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo estamos con el tiempo, Gaby? Bien, vamos a buscarlo entonces. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte que es esto, hermanos. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y el pueblo que señala aquí desechó la enseñanza de Dios, desechó la palabra de Dios. Pero Dios hoy nos está hablando para que nos volvamos a Él a través de su palabra, para que nos deleitemos en su palabra, sabiendo que por la palabra de Dios se sostiene este mundo, por la palabra de Dios se sostiene el universo, amados, y por la palabra de Dios nosotros nos podemos mantener con vida. Es por la palabra de Dios. Entonces, esta es otra de las cosas que le agradan a Dios. Y yo quiero deleitarme en aquellas cosas en que Dios se deleita. Quiere que avancemos, veamos un poquito más. Qué bueno que podemos acercarnos al Señor. ¿Cómo era ese himno? Pecador, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Decía, qué bueno para aquellos que están oyendo, para los que estamos aquí, que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él, porque Él nos está esperando. A ver, ¿cuál le leo? Ya el tiempo nos está apurando, hermanos. A ver, vamos a ver aquí tengo otro salmo, Hechos. Vamos a Apocalipsis, acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y aquí los explica. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero paremos un instante, porque lo que me interesa mostrarles o resaltar es, a ver, vamos por parte. ¿Quiénes eran esas estrellas? Lo leemos de vuelta, lo leemos juntos. A ver, Apocalipsis 1:20. A ver, ahí dale un poquito más arriba. Así lo leemos juntos, o está en otra versión. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto, ¿dónde? ¿Dónde estaban estas estrellas? En la diestra de Dios. Recuerden que a la diestra de Dios hay delicias para siempre. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y aquí lo explica. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Luego viene el mensaje a las 7 iglesias, la de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, bueno, las 7 que aparecen ahí. Pero estos ángeles a los que hace referencia aquí son los ministros de Dios. Cuando hablamos de ministros de Dios, estamos hablando de ministros de Dios. No de lo que sucede muchas veces y cada vez tristemente se ve más seguido. Gente que viene Juan de los Palotes, hermano. Le habla a alguien y le dice, porque tú eres el siervo que Dios va a enviar a las naciones, y ahí se levanta Pepitito diciendo o creyendo. Y hermano, mire, yo esto lo digo con temor de Dios. Con temor de Dios, porque es impresionante el daño que se puede generar, que se puede causar cuando alguien cree que es y no es. Entonces dicen,
Sí, porque yo con el hombre no quiero saber nada. Dios y yo somos mayoría, así que Dios a mí. Y hermano, el misterio de los ministros, de las estrellas que están en la diestra. Mira, cuando un ministro se para en el púlpito y comienza a abrir su boca para declarar las enseñanzas de Dios, que son como clavos hincados, como aguijones, dice en Eclesiastés. Cuando un ministro abre su boca y te desnuda espiritualmente hablando, hermanos, y te revela toda tu vida y vos no sabés ni de dónde viene eso, es porque Dios está hablando, y esta es una delicia de Dios. Y que nosotros debemos valorar, nosotros debemos deleitarnos en esto. Por lo menos yo quiero deleitarme en lo que Dios se deleita, y yo sé que vos también. Dios quiere que te deleites, que sean delicias para tu vida. Entonces los ministros establecidos por Dios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros establecidos por Dios, es algo que debemos reconocer, amados. Debemos deleitarnos, debemos dar. Ahora, claro, cuando no es de parte de Dios, sinceramente que Dios nos ayude y nos agarre ministrados, hermano, porque es impresionante lo que puede causar eso. ¿Tenemos tiempo para ver una más? 5. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque usted no me contesta. Una más. Le muestro uno más. Si no, podemos seguir mañana, hermano. Pero es que 5 nos quedan. Vayamos al comienzo con el que empecé. Quiero mostrarle, porque luego quiero orar y ya el tiempo nos ha alcanzado, y quiero recordarle el Salmo 16, versículo 11. Vamos a leerlo, mis amados. Porque, miren, yo creo que hay una batalla encarnizada, hay una batalla diabólica que lo que quiere es quitarle al pueblo de Dios el gozo. El gozo. Miren, ahora lo vamos a ir a leer el Salmo 16, creo que era el versículo 11. Nosotros, hermanos, cuando hablo de nosotros, mi familia, entre ayer, prácticamente nosotros no hemos podido dormir por algunas cosas que sucedieron. Hermanos que están haciendo la obra en diferentes lugares, en diferentes provincias, hablando casi toda la noche, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, un hermano que está en Jujuy que le tienen que poner un marcapasos, otro hermano, es más, hasta la misma hermana de mi esposa, pasó algo impresionante a la madrugada. Eran como las 4 de la mañana, creo que llamaron, y ahí nos pusimos a orar, pero algo bien diabólico, que tiene. No hablo de la hermana de mi esposa que está grave, la otra hermana, algo totalmente diabólico por las características, bueno, no le voy a contar en detalles, pero así todo, a la madrugada, después a las 6 de la mañana, otro siervo ahí en Buenos Aires, cosas tremendas, hablándome y nosotros hablando. ¿Por qué le digo? No le voy a entrar en detalles, pero ¿sabes por qué te comento esto? Porque si fuera por lo que el enemigo quiere hacer, te aseguro que si uno no se mete con el Señor, lo primero que te saca es el gozo. En un momento hasta cansado estaba, pero le dije a mi esposa, vamos, vení, vamos. Y al final no fuimos, pues siempre tenemos algo que hacer. Íbamos a dar una vuelta, a salir, pero ahí nos quedamos con el Señor. Pero ¿qué te quiero mostrar? Yo creo que esto es una batalla encarnizada. Yo ya sé de dónde viene, hermano. Y sé las tretas y las estrategias que... A ver, ayúdeme, vamos a tratar de apurarnos en estos minutos. Ayúdeme con cosas que rivalizan o que se anteponen al gozo. ¿Qué puede ser? Amargura, enojo, preocupación, o una noticia mala, tristeza. Yo creo que el antónimo, ira. Bueno, todas estas cosas que están diciendo. Cuando aparezcan todas estas cosas, hermano, todo lo que han dicho ustedes y muchos que no han hablado, pero son cosas que vienen, que levantabas la mano allá.
Ah, pensé que... No, levantarla levantaste, pero no era para contestar. Bueno, leamos el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, Señor. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Entonces yo hoy lo que siento es orar y quiero ministrar, pero quiero ministrar el gozo de Dios. Quiero ministrarte lo que hay en la presencia de Dios. Entonces, cuando permanentemente sobre tu vida están viniendo esas influencias que lo que quieren es amargarte, cargarte de ira, de enojo, de tristeza, de malas noticias, de las cosas que estuvieron diciendo antes, nosotros podemos estar seguros que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y yo hoy lo que quiero ministrar es la presencia de Dios, porque su presencia está aquí, mis amados. Yo siento la presencia de Dios. Pero no se trata solo de que la presencia de Dios esté aquí y la deje pasar. No, para contrarrestar todas estas influencias, estos dardos, estas noticias, esto que te quiere, hermano, este enemigo te quiere ver derrotado, te quiere ver derribado, te quiere robar la bendición de Dios. Si puede matarte y si puede destruirte, Él no va a dudar. Pero acordate que hoy leímos un versículo donde decía que la diestra del Señor te sustenta. A su diestra hay delicias para siempre. Yo hoy quiero orar para que aquellas cosas que le agradan a Dios te agraden a ti. En su presencia podemos estar seguros y podemos estar confiados. Y más allá que hay tantas cosas para hacer, hay tanto para hacer, hermanos. Tantas almas que están necesitando y que tenemos que ir a buscarlas y las vamos a ir a buscar en el nombre del Señor. Tantas noticias que nos llegan que no son buenas y tenemos que atender esas noticias. Pero que nada ni nadie te mueva de la diestra del Señor. Porque allí hay delicias a su diestra para siempre. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces no vamos a dejar que nada ni nadie nos arrebate el gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, amados. Yo quiero orar. Aquellos que puedan ponerse de pie. Maravillosa la manera en que Dios nos está hablando a través de esta palabra, y yo creo que es importante interesarnos por aquellas cosas que sí le agradan a Dios, aquellas cosas en las cuales Dios se deleita. Yo creo que ese es un buen parámetro para que nosotros comencemos a interesarnos por esas cosas, buscar esas cosas. No sé, en tu caso, en nuestro caso, Dios está trabajando y qué bueno que lo está haciendo, porque con total sinceridad debo decirlo, lamentablemente aún hay cosas que a uno pueden agradarle y a Dios no. Y tal vez hay otras cosas que a uno quizá no le agradan, pero a Dios sí. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está convocando para que comencemos a interiorizarnos y a buscar aquellas cosas que a Dios sí le agradan. Fíjate qué interesante que a la diestra de Dios hay delicias para siempre. Yo anhelo buscar aquellas cosas que están a la diestra de Dios, en la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo. Tal vez alguien que está sintonizando, estás atravesando una situación difícil,
una mala noticia, una situación de angustia, de tristeza, de amargura, yo te aseguro que si buscas su presencia, esas cosas se disipan. Esperamos que esta palabra esté siendo de bendición para tu vida. Si querés, podés comunicarte con nosotros para compartirnos lo que Dios está haciendo en tu vida, y esperamos encontrarnos en un próximo programa para continuar recibiendo toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Necesitas reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Con el apóstol Fabián Rottenberg.